Dicen que todos tenemos un momento, un instante en el que el mundo se derrumba, y parece que nada volverá a ser igual. Había una vez una persona llamada Lucía, una mujer que lo había dado todo, su esfuerzo, su tiempo, su amor, pero la vida le respondió con silencio. Un día, lo perdió todo, su trabajo, sus amigos, y hasta la fe en sí misma. Miraba al techo en la oscuridad, preguntándose, ¿por qué a mí? Si solo quería hacer las cosas bien. El dolor era profundo. No era solo tristeza, era ese vacío que te roba el aliento, que te hace dudar si volverás a levantarte. Durante semanas, vivió con el alma en pedazos, pensando que su historia ya había terminado. Pero el destino, aunque a veces se disfraza de pérdida, también sabe usar el dolor para despertarte. Una mañana, después de tantas noches sin dormir, Lucía se miró al espejo. Sus ojos estaban cansados, pero dentro de ellos aún quedaba una chispa. Una pequeña luz que se negaba a apagarse. Con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: no sé cómo, pero voy a volver a empezar. Fue una promesa silenciosa, pero poderosa. Porque en ese instante, la mujer rota decidió luchar por su propia historia. No tenía fuerzas, ni certezas, ni planes. Solo tenía fe, y eso fue suficiente para dar su primer paso. Y ese paso, aunque pequeño, cambió el rumbo de su destino. Nada fue fácil. Cada día era una batalla entre rendirse y seguir. Lucía tropezaba una y otra vez, pero cada caída la hacía más fuerte. El miedo la visitaba en las noches, recordándole todo lo que perdió. La duda le susurraba: ¿y si vuelves a fracasar? Pero dentro de ella, una voz más profunda, más firme, le respondía: prefiero caer luchando, que vivir rendida. Empezó a reconstruirse paso a paso. Leyó, aprendió, lloró, y se levantó 1000 veces. No buscaba ser perfecta, solo quería ser libre del dolor que la detenía. Y sin darse cuenta, aquel fuego que la consumía empezó a transformarse en la llama que la impulsaba. Los días seguían siendo duros, pero algo en Lucía había cambiado. Ya no lloraba por lo que perdió, ahora agradecía por lo que quedaba, una nueva oportunidad de vivir. Empezó a descubrirse otra vez. Cuidó su cuerpo, su mente y su corazón. Aprendió a decir no sin culpa y a mirar el espejo sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No porque todo estuviera bien, sino porque comprendió que la fuerza más grande nace en el silencio del alma. Cuando decides creer, aunque todavía duela. Ese día, mientras el sol tocaba su rostro, supo que estaba volviendo a nacer. Ya no era la misma. Era una versión más valiente, más consciente, más viva. Cuando parecía que todo empezaba a mejorar, la vida volvió a golpear. Un proyecto que había preparado con tanto esfuerzo fracasó. Personas en las que confiaba la decepcionaron. El viejo dolor intentó regresar, susurrándole: ¿ves? Todo vuelve a romperse. Por un instante, el miedo la envolvió otra vez. Pero esta vez, Lucía ya no era la misma. Cerró los ojos, respiró profundo y recordó todo el camino recorrido. No vine hasta aquí para rendirme otra vez. Con esa frase, se levantó. Usó el dolor como empuje, la fe como escudo y el amor propio como bandera. Entendió que el destino no te pone pruebas para destruirte, sino para mostrarte lo fuerte que ya eres. Una tarde, mientras miraba el atardecer, Lucía comprendió algo que lo cambió todo. Nada de lo que vivió fue en vano. Cada lágrima, cada caída, cada noche en silencio, todo la había preparado para este momento. Entendió que su historia tenía un propósito: inspirar a otros a levantarse también. Empezó a compartir su experiencia, sus heridas convertidas en lecciones. Y para su sorpresa,
Otras personas comenzaron a sanar al escucharla. Descubrió que el verdadero éxito no se mide en dinero o fama, sino en la huella que dejas en los corazones que ayudas a sanar. Por primera vez, sintió que su vida tenía sentido, que su dolor había florecido en propósito. Lucía comenzó a compartir su historia en pequeños grupos, en redes, en charlas. Y lo que empezó como un simple testimonio, se convirtió en un movimiento de esperanza. Personas que alguna vez se sintieron perdidas la escuchaban con lágrimas en los ojos. En su voz, encontraban fuerza. En su historia, se reconocían. Lucía ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz que demuestra que sanar es posible. Y cada palabra que decía tenía poder, porque nacía del alma. Entendió que cuando sanas, no solo te liberas tú, sino también quienes te escuchan. Lo que antes fue dolor, ahora era propósito. Y lo que antes fue oscuridad, ahora brillaba con luz propia. El destino, una vez más, decidió ponerla a prueba. Una persona muy cercana la traicionó, alguien en quien había depositado su confianza. El golpe fue profundo, no por lo que perdió, sino porque venía del corazón. Por un momento, el viejo dolor regresó, tocando las puertas del alma. Pero Lucía respiró, cerró los ojos y recordó cada batalla que había ganado. No he llegado hasta aquí para volver a ser la de antes. En lugar de responder con rencor, eligió el perdón. No porque el otro lo mereciera, sino porque ella merecía seguir en paz. Y en ese instante, comprendió que el verdadero éxito no era vencer a los demás. Era vencer el dolor, el orgullo y el miedo dentro de uno mismo. Lucía no solo había superado su pasado, se había liberado de él. El tiempo pasó, y un día Lucía se miró al espejo. Pero esta vez, no vio dolor. Vio una mujer completa, libre, y orgullosa de sus cicatrices. Cada herida contaba una historia. Cada lágrima se había convertido en sabiduría. Cada caída, en la base de su fortaleza. Lucía no era la misma que un día se derrumbó. Era una versión más fuerte, más consciente, más viva. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Porque había comprendido que el verdadero éxito no se mide en lo que logras, sino en lo que superas. Sonrió, respiró profundo y dio gracias a la vida. Por romperla, por enseñarla, y por ayudarla a renacer. Hoy, Lucía camina por la vida con la frente en alto. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendió a ser fuerte en medio de la tormenta. Su historia no es solo la de una mujer que cayó. Es la historia de alguien que eligió levantarse, aun cuando todo dolía. Y si ella pudo, tú también puedes. Porque dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces. Una luz que espera a que te atrevas a encenderla. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuánto te duela ahora. Lo importante es que todavía estás aquí. Y mientras respires, todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía puedes renacer. Atrévete hoy. A sanar, a creer, a comenzar de nuevo. A convertir tu dolo. R en poder, y tu historia, en inspiración. Tu momento es ahora. Dale me gusta, comparte este mensaje y etiqueta a alguien que necesite una nueva oportunidad, y no se te olvide suscribirte para más mensajes como este.